¿Te has preguntado alguna vez cómo hacer que un proyecto que empieza como un emprendimiento, sigue por una startup, acaba siendo valorado en menos de 5 años en 20 millones de dólares? En el vídeo de hoy te voy a contar mi experiencia con una startup a la que le ha sucedido esto y de la que fui su consultor digital. ¿Qué tal? Mi nombre es Juan Merodio y bienvenido a un nuevo vídeo. Si es tu primera vez y quieres aprender todos los trucos de marketing digital y cómo ser un emprendedor de éxito, comienza ahora mismo suscribiéndote a mi canal para no perderte ninguno de los vídeos que publico a diario. En alguna ocasión os he hablado de Turnstile, una startup canadiense en la que en diciembre de 2015 entré a colaborar con ellos como consultor digital y advisor en la parte de marketing digital y negocio. Y en abril de 2017, es decir, tan solo 16 meses después, la empresa ha sido comprada por la multinacional americana Yelp por 20 millones de dólares. Pero, ¿cuál es la base del éxito de esta startup? Está claro, el equipo que tienen, que hace que la empresa funcione como una auténtica máquina de satisfacción para sus clientes. Y sí, digo satisfacción para sus clientes, un equipo de desarrolladores muy potentes, un servicio de atención al cliente excepcional y un CEO muy orientado a crear equipo y un departamento de marketing y ventas totalmente integrado que trabajan por un objetivo común. Esta fue y es la clave del éxito de las empresas. Esta situación tan fabulosa me la encontré el mismo día que entré en la empresa. Pero cuando me puse a analizar desde un punto de vista de marketing y negocio las estrategias que estaban llevando a cabo, me di cuenta que había una gran dispersión, ¿no?, en cuanto al público al que se dirigían, al que se enfocaban, y que una de las partes que personalmente considero más interesante para hacer crecer el negocio, como era la creación y distribución de contenidos, su estrategia era bastante débil en muchos aspectos. Por lo tanto, lo primero en lo que trabajamos fue en decidir a qué nicho de mercado nos íbamos a dirigir, creando la estrategia de marketing en base a este micromercado. Para ello, analizamos hasta ese momento qué sector de clientes era el que estaba dando mejores resultados en los últimos meses. Y después de comparar varias variables, elegimos ese nicho de mercado muy concreto y empezamos a conocer y estudiar sus necesidades y a partir de ahí desarrollar la estrategia de contenidos de valor para ese público concreto. Tengo que decir además que en este caso había una dificultad añadida y es que es una nueva categoría, por lo tanto es un producto al cual los potenciales clientes todavía no ven la necesidad de tenerlo, aunque realmente cuando la veían se daban cuenta del potencial que tenía para su negocio. Como hago desde hace muchos años con los clientes con los que trabajo, apliqué mi método 10 Business Factors, ¿no? Un sistema que ayuda a las empresas pues, a definir su estrategia digital en cuanto a marketing y ventas y sobre todo a focalizarse en la obtención de resultados de negocio. Por lo que trabajamos en paralelo varios de los factores, aunque poníamos foco en aquellos que en ese momento considerábamos más relevantes. Y concretamente eran la renovación de la web, creación de contenidos en vídeo, estrategias de marketing más dinámicas y adaptadas a los clientes, creación de cuadros de mandos para el contenido y la creación de estrategias de captación de leads alineados con los embudos de conversión de los distintos clientes. Ya que os dije, fuimos a un nicho, pero ese nicho se volvió a dividir en más subsegmentos. Como objetivos más concretos marcamos maximizar el conocimiento de la marca en canales digitales, dominar los 10 primeros resultados de la marca por su nombre cuando la buscabas en Google, reducir el coste de la captación de los leads para incrementar el beneficio por cliente, mejorar el ratio de conversión de visitas a lead, mejorar el ratio de conversión de lead a cliente, reducir la tasa de rebote en la web, incrementar el tiempo medio que el usuario estaba en la web de la empresa. Al final, no debes perder de vista que todas estas acciones tenían como denominador común de base, ¿no?, el contenido. De hecho, se contrató una persona para trabajar en la nueva generación de contenidos a distintos niveles. Y unos meses después, pudimos demostrar que el 80% de los potenciales clientes que habían solicitado información del producto habían visto previamente algunos de los contenidos generados por la empresa, por lo que el contenido estaba funcionando tanto cuantitativa como cualitativamente. Todos estos contenidos estaban focalizados en aportar un beneficio claro al público objetivo al que nos dirigíamos, fomentando el recibir más información personalizada a cambio de dejarnos sus datos, es decir, el lead, ¿no?
Por lo tanto, nuestro objetivo estaba claro: captar leads y educar al potencial cliente. Obviamente se invirtieron muchos recursos y tiempo en generar estos contenidos, por lo que para ponerlos delante de los posibles clientes se utilizaron distintos canales de publicidad digital. Pero el que mejor resultado nos dio con diferencia fue la publicidad en Facebook. Y estoy hablando de un negocio que es business to business, B2B, que muchas veces se pone en duda Facebook para estos negocios. De hecho, la mayor parte del presupuesto publicitario se invertía en este canal. Todo el trabajo de 16 meses que os he resumido en unos minutos, obviamente fue más profundo, ¿no? Pero la esencia es la que os he contado y que resumiría en tener un equipo de personas altamente motivado e integrado en el objetivo global del negocio. Un modelo de dirección descentralizado basado en el liderazgo y no en el mandato. Una apuesta clara por centrar el negocio alrededor de las necesidades del cliente y la paciencia en saber que un buen trabajo, constancia, derivarán en la obtención de resultados. Como os comentaba, en solo 16 meses la empresa creció más de un 1000% en clientes y concluyó con la compra de la empresa por la multinacional Yelp por $20 millones. Y ahora están en una fase de expansión más acelerada y además tengo que decir que los dos fundadores de la compañía eran dos chicos de 25 años sin experiencia previa de negocio. Y el equipo era todo profesionales, por debajo de los 30 años de edad, millennials en su puro estado. La moraleja para mí de todo esto, de lo que aprendí muchísimo, no es que todos los negocios lleguen a valer $20 millones, sino que debes realmente apostar en todos los sentidos que he comentado por hacer que algo suceda y sucederá. Tarde o temprano, pero sucederá. Entonces, en tema inmobiliario hay muchas cosas, es un sector que creo que a nivel digital se hace muy poco, muy poco, y hay muchas opciones que hacer. Realmente cuando tú me decías, por ejemplo, oye, queremos invertir 500 y captar clientes para el piso de 2.x millones de euros y tal, realmente esto no funciona tanto así tan directamente. Al final lo que tienes que hacer es construir la marca y la marca que dé confianza, sobre todo cuando vas a cierto público con un alto poder adquisitivo, como es al que entiendo que vas a ir, público extranjero, que muchas veces pues al final dice, oye, ¿con quién me voy a ir? Y genera muchas dudas, ¿no? Entonces es muy importante la construcción de marca alrededor de todo esto, para que cuando ese posible cliente llega a través de una red social, visita tu web porque te ha visto en un online o offline, me da absolutamente lo mismo, le transmitas esa confianza y decida ir a ver una vivienda contigo y posiblemente comprarla contigo si le interesa. La mayor parte de la población, la mayor parte, voy a excepciones, están puestas en Facebook. Otra cosa es que no sean activos, generando contenido, pero muchos de ellos están viendo qué hacen sus hijos y se conectan por ahí porque su hijo está fuera, es cierto. Entonces a ellos les puedes impactar con la ESA aunque ellos no sean activos a la hora de generar. La figura que trabajo como consultor en muchas empresas es que tienen su agencia, está la empresa y estoy yo en medio, donde yo me pongo al lado de la empresa para, entre comillas, no pelearme con la agencia, pero asegurar que el trabajo táctico está bien hecho. Porque yo me dedico a la parte de consultoría, es decir, de lo que tienen que hacer, estrategia y cómo hay que hacerlo. La parte táctica tienen que ser otros. Y a decirte muchas veces, oye, es que esa persona que está haciendo eso no se está haciendo bien. Es decir, yo me pongo de tu lado para apoyar eso. Claro, es decir, fíjate que al final esto, incluso haciendo todo perfecto, aquí nadie te asegura el éxito ni hay una fórmula. Es decir, lo que hacemos siempre es empezar a hacer cosas para detectar qué es lo que no funciona y acercarnos más a lo que funciona. Esto es cómo funciona el marketing digital básicamente. Y al final, una cosa es un entrenador que dice, oye, tú tienes que hacer esto para jugar y para ganar el partido, pero si tú no tienes a gente que sabe jugar bien al fútbol, nunca vas a conseguir nada. Es decir, por muy bueno que sea el entrenador. Entonces, eso es lo que, para hacer la comparativa, es lo que veo muchas veces, que al final tienen a gente de octava división y quieren jugar en primera división. Entonces, así nunca vas a ganar. Es imposible. El cómo montarlo depende de lo que tú prefieras. Es decir, por ejemplo, si tú me dices, Juan, yo prefiero que todo lo hables conmigo y yo le traslado a la agencia todo esto. Por mí no hay ningún tipo de problema, ¿no? Pero mi trabajo más es analizar. Yo lo que empiezo haciendo es un análisis de situación de qué es lo que está, cómo está todo a nivel digital, como una microauditoría. Yo trabajo con un método que tengo que se llama 10 Business Factors y lo llevo implementando desde hace muchos años en empresas. Entonces con eso hago un análisis de estado de cómo estamos, bien, mal o regular, así estamos. A partir de ahí, qué se está haciendo y qué podemos empezar a trabajar con los recursos que tenemos, focalizándonos en lo que es cercanamente más importante, dicho de alguna manera. Solo tienes una oportunidad de causar una primera buena impresión y es la web. Las redes sociales, bien, pero la imagen, el diseño es fundamental en todo eso.
Es que lo que te digo, a mí me gusta decir, yo creo que para conseguir resultados necesitas gente buena. Entonces, yo en mi equipo de mi marca personal, aparte de la gente, mi equipo de Juan Merodio es gente muy buena. Es decir, tengo un productor que es un productor de televisión, de cine de televisión, que trabaja conmigo desde hace años. Entonces, si quiero hacer algo, lo hago bien. Si no, prefiero no hacerlo ahora, espero 1 año, 2 años cuando tenga los recursos y lo hago. Porque es que si no, al final, si quieres destacar, tienes que hacer las cosas bien y para eso hay que invertir. ¿Te ha gustado el vídeo? Dale a me gusta y quiero hacerte partícipe de él, por lo que déjame en los comentarios con el hashtag emprendedores de éxito. ¿Cuál es, según tu punto de vista, la clave de emprender con éxito? Entre todos los comentarios de los vídeos recibidos a lo largo del mes sortearé mi curso de estrategia de marketing digital, por lo que no esperes más y déjame ahora mismo tu comentario. From your head down, down in your butt. I'm like Tyson, booty.